o doutor José Carillo. Da Universidade de Bilbao, Espanha, licenciado em Matemática pela Faculdade de Matemática da Universidade de Sevilha, doutor em Filosofia e Ciências da Educação pela Universidade de Sevilha, atua como professor catedrático da Universidade de Chile, como docente na área de didática da matemática. Muito obrigado. Para mí es un grande placer citar más una vez Ciudad Nesta. Eu no falo portugués. Disculpa, vou falar en español diva. Bueno, por si no se ha entendido antes. Estoy. Agradezco la invitación. Recuerdo el encuentro del año pasado, donde tuve el honor de tener una reunión con el grupo de trabajo y de estudio de la resolución de problemas. De allí conocía a todo el grupo, toda la Lourdes, toda la Norma, además del grupo. Y recibí allí mismo la invitación para participar en este encuentro que se mantiene. Ahora me alegro de haber aceptado y de estar aquí en este encuentro donde se respira pasión, interés, ilusión en la resolución de problemas. Y yo creo que eso es fundamental cuando discutimos, cuando investigamos, cuando damos clases basadas en la resolución de problemas. Que mostremos nuestra pasión, que la atmósfera sea de resolución de problemas. Hipatis decía que una de las formas de aprender a resolver problemas era por ósmosis, es decir, dentro de un ambiente de resolución de problemas. Yo coincido con él. No es la única forma, claro. Se debe compaginar con otras formas, no basta con estar en el ambiente, pero estar de una manera activa. Así que yo percibo ese ambiente, esa pasión en la palestra, en las mesas redondas que me han precedido, y por eso creo que es una buena ocasión y me alegro de estar aquí. Alex, también quiero agradecer a la comisión organizadora en general por la invitación, a Lilian y a Egidio por haber gestionado todas las inquietudes que han surgido durante el proceso, y a todos los demás que estáis aquí en la organización. Muchas gracias. Bueno, resolución de problemas fue mi comienzo en el área de didáctica de la matemática. Siendo yo profesor de secundaria de niños de 12 a 18 años, quise investigar en educación matemática, y mi preocupación en la clase de matemática era la resolución de problemas. Yo había participado en los diseños curriculares de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en esos diseños, el grupo en el que yo trabajaba, pues plasmamos muchas ideas de resolución de problemas de diferentes lugares, de Reino Unido, del NPTM y otros lugares. Esa era mi preocupación, y cuando le planteé a Miguel de Guzmán, que fue mi director de tesis, el tema de resolución de problemas, pues a él le agradó mucho. Por eso siempre que me invitan a hablar de resolución de problemas, bueno, pues quiero manifestar mi deuda con mi director, Miguel de Guzmán, ya fallecido lamentablemente hace unos años, y al mismo tiempo me alegra que el tema, que la temática sea de resolución de problemas. Resolución
y formulación de problemas. De eso vamos a hablar. Yo lo que quiero, y así es como he planteado esta palestra, es compartir con todos vosotros una reflexión. Yo he reflexionado porque tenía que dar la palestra, he reflexionado y he organizado unas ideas que espero que a vosotros os susciten también una reflexión. Creo que ese es desde mi punto de vista, para mí es el objetivo, el producto de la palestra o de haber participado en la palestra, para mí sería que suscite la reflexión, que nos suscite preguntas, incluso controversias, discrepancias, que podamos conversar sobre resolución de problemas, sobre formulación de problemas, sobre la base de lo que yo voy a plantear. Muchas veces decimos que compartimos con los profesores, nosotros los investigadores, compartimos con profesores preguntas, inquietudes sobre la resolución de problemas y sobre la formulación de problemas. Y yo creo que eso es parcialmente cierto. Compartimos con algunos profesores. No compartimos con todos los profesores una preocupación por la resolución de problemas. De hecho, hay algunos profesores que no pretenden llevar la resolución de problemas al aula. Sin embargo, creo que nosotros, como investigadores y como formadores, debemos actuar en espacios donde mostremos cómo funciona la resolución de problemas, la formulación de problemas en las aulas. Que realmente, como se dijo ayer, realmente hablar de resolución de problemas es hablar de la esencia de la matemática desde mi punto de vista. No se puede comprender la creación humana de la matemática sin pensar en la resolución de problemas. Han sido los problemas a lo largo de la historia lo que ha hecho impulsar, lo que ha empujado al hombre a crear matemáticas. Tanto la formulación como luego la resolución de problemas. Aunque realmente yo pienso que en muchas ocasiones la formulación es más importante que la resolución. Toda la matemática que se ha generado alrededor del intento de demostrar el último teorema de Fermat ha sido ingénita, simplemente por tratar de resolver un problema formulado, o la geometría generada intentando comprender ese quinto postulado de Euclides. Y hay muchos ejemplos de cómo la formulación de problemas le ha dado un impulso a la matemática para que eso yo creo que deben saberlo, deben conocerlo, deben experimentarlo los profesores y nuestros alumnos, deben experimentarlo en la sala de aula. Pero sí es verdad que tenemos también a muchos profesores inquietos por llevar la resolución de problemas al aula, y muchos de ellos conscientes de que deben formarse para ello, de que aún no tienen todavía la formación suficiente como para llevar la resolución de problemas al aula. ¿Para qué? Porque cuando nosotros hablamos de la investigación, hablamos de la formación o hablamos de las preguntas del profesorado, realmente siempre hay un para qué, que son nuestros alumnos, para que los alumnos aprendan significativamente. ¿Y eso qué significa en matemáticas? Significa hacer matemáticas, significa raciocinio matemático, comunicación y muchas cosas. Si hacemos un recorrido por la literatura de investigación, podemos ver que surgen muchísimas dimensiones relacionadas con la resolución de problemas y con la formulación de problemas. Formulación es proposición. Por ejemplo, una de las dimensiones que aparece en la literatura de investigación es las formas de evaluar la resolución de problemas, importantísimo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De hecho, muchas veces son las formas de evaluar o los requisitos de evaluación los que condicionan el aula. Por lo tanto, necesitamos también dar propuestas de cómo se evalúa el aprendizaje de los alumnos
a partir o a través de la resolución de problemas. Otra de las dimensiones que aparecen muchas veces es el tipo de heurísticos, el uso de heurísticos y otras estrategias en la resolución de problemas, o los tipos de problemas. El interés sobre los tipos de problemas ha sido desigual a lo largo de la historia de la investigación en resolución de problemas. Ha habido momentos en que el interés estaba puesto en dilucidar, en diferenciar tipos de problemas, y en otros momentos no ha sido del interés de la investigación. Aplicaciones de técnicas en la resolución de problemas, de técnicas matemáticas, incluso de algoritmos, por supuesto, o incluso de heurísticos adaptados a determinados tópicos o a determinados temas. También otra de las dimensiones es el comportamiento del resolutor. En la literatura de investigación, pues podemos ver que en algunos casos el tema de interés, foco de interés, es la actitud del resolutor. El resolutor, que puede ser el profesor, puede ser el alumno, que es el más frecuente, o puede ser incluso en contextos no formales, en contextos fuera de la escuela. Aspectos cognitivos y metacognitivos. Yo recuerdo que cuando estaba yo haciendo mi tesis doctoral, que yo la presenté en el año 1996, me desaconsejaba, un investigador en resolución de problemas de Huelva me desaconsejó que, no le pareció bien que investigara en aspectos metacognitivos, pero no le pareció bien por un sentido práctico, pragmático, porque decía que los aspectos metacognitivos eran muy difíciles de avanzar, muy difíciles de describir. Bueno, yo creo que tenía razón, aunque modestamente pienso que el instrumento que desarrollamos a lo largo de la investigación de la tesis doctoral captaba algunas de las ideas desde mi punto de vista más importantes de los aspectos metacognitivos en el proceso de resolución de problemas, en particular el control del proceso por parte del resolutor. La resolución de problemas y las tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas tecnologías, habilidades comunicativas en el proceso de resolución de problemas, como cuando nos ponemos a resolver un problema, cuando proponemos en el aula un problema a nuestros alumnos y lo organizamos de cierta manera, lo organizamos en grupo, por ejemplo, pero donde cada uno tenga que presentar su propuesta inicialmente, es decir, donde los mejores o los alumnos más aventajados no dominen los grupos. Podemos ver cómo la comunicación entre iguales, la comunicación entre los alumnos, se hace cada vez más rica, cada vez más precisa en relación con su propio raciocinio en resolución del problema. El grado de comprensión del alumnado. Cuando digo grado de comprensión del alumnado, me refiero a cómo las actividades o los ambientes de resolución de problemas pueden favorecer la comprensión matemática de los alumnos, es decir, en su proceso de aprendizaje. Métodos de razonamiento, también se combina algunas veces con las investigaciones de resolución de problemas, el uso de conjeturas y patrones en la resolución de problemas. Probablemente el uso de conjeturas sea como estrategia heurística, la conjeturación, el conjeturar, sea una de las estrategias que más impulsan el proceso de planificación de un problema, y sin embargo, como aquí también se ha comentado antes en la mesa redonda, es poco frecuente el pedir a nuestros alumnos que conjeturen qué es lo que va a pasar, cuál es la solución, o que se basen en unos resultados para elaborar la conjetura. Bueno, recursos empleados por el docente para proponer las estrategias, para trabajar con las estrategias de resolución de problemas en el aula, distintos tipos de representación o distintos tipos de lenguaje. Más adelante voy a poner un ejemplo donde quiero poner de relieve cómo la representación influye en el proceso de resolución de problemas, pero ayer también en la mesa redonda
Isabel Vale también subrayó la importancia de la representación y cómo distintas representaciones pueden favorecer el proceso de resolución de problemas. Análisis de errores en la resolución de problemas y la formulación de problemas es otra de las dimensiones importantes que aparecen en la literatura de investigación. Y ahí, como sabéis, en muchos casos hay profesores que llevan una enseñanza tradicional en el aula donde se trata de evitar que los errores se produzcan. Desde mi perspectiva, yo creo que precisamente lo que tenemos que hacer es que los errores aparezcan, ver si hay errores o provocar incluso esos errores para reflexionar sobre esos errores y construir alternativas. La demostración, la argumentación y la resolución de problemas, estamos hablando, como decía antes, de la esencia de la matemática. ¿Cómo se ha creado la matemática? A través de la resolución de problemas. Pero lo que puede distinguir, puede diferenciar la matemática de otras ciencias, probablemente de las características que más diferenciadoras sean nuestra manera de demostrar, nuestra manera de argumentar. No se demuestra, no se argumenta, no se valida de la misma manera en otras áreas, como puede ser en la biología, en la química, o en lengua, en historia. ¿Qué sentido tiene la demostración? Por lo tanto, hablar de la demostración, la argumentación, la resolución de problemas es entrar en la esencia de la matemática, la naturaleza de la matemática. Eso podemos hacerlo a través de la resolución de problemas. Habilidades del resolutor, concepciones del profesor sobre la resolución de problemas. Como todos sabemos, las concepciones del profesor, concepciones del alumno también, pero en este caso me refiero a las del profesor, son muy influyentes en ese ambiente de resolución de problemas. Voy un poquito más para adelante. Formulación del problema, lo que hablábamos antes del problem posing. La enseñanza a través de la resolución de problemas, las competencias matemáticas, la enseñanza de resolución de problemas como contenido, cómo refleja el currículum la resolución de problemas, aspectos socioculturales en la resolución de problemas y muchos otros que aparecen en la literatura de investigación. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? La conclusión que podemos sacar es que la resolución de problemas puede compatibilizarse o puede combinarse con con un ingente número de dimensiones, de aspectos de interés en la matemática. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en nuestras aulas normalmente? En muchas de las aulas, por una parte, no es frecuente la resolución de problemas. Y por otra parte, incluso, aunque un profesor pretenda llevar la resolución de problemas al aula, todas esas dimensiones necesariamente tienen que operativizarse. Un profesor no se puede plantear permanentemente tantas preguntas. No puede, no tiene tiempo, no tiene el espacio, no tiene la infraestructura o el apoyo como para plantearse tantas preguntas. Por tanto, yo quiero centrar esas dimensiones en la formulación de 3 preguntas. ¿Qué es lo que se plantea un profesor? ¿Cómo puedo enseñar un contenido a través de la resolución de problemas? ¿Qué problemas son buenos? ¿Y cómo gestiono el aula para promover un buen entorno de aprendizaje? No sé qué experiencia tenéis vosotros de hablar sobre resolución de problemas en formación continua. Mi experiencia en España es que en muchas ocasiones el profesorado dice que eso de la resolución de problemas o de las estrategias heurísticas no les convence, porque tienen la impresión de que se hacen problemas que no son de envergadura. En muchos casos se hacen problemas para los que no se requiere apenas conocimiento y además no se va a extraer nada de conocimiento. Efectivamente, cuando los problemas son así, poco se aprende. Son problemas para ocupar el tiempo algunas veces antes de las vacaciones.
ha habido una época en España que con la implementación de la reforma de las enseñanzas, la década de los 90, que se hablaba mucho del aprendizaje activo. Pero el aprendizaje activo en muchas ocasiones significaba que los alumnos se movían, pero no sus mentes. Se movían en el aula, de un lado a otro, hacían muchas cosas, pero sin reflexión. Yo, cuando un profesor o incluso algunos investigadores no tienen buena consideración con la investigación en resolución de problemas o con la resolución de problemas como estrategia metodológica, lo que les digo es que lean y que lleven al aula también, que lo prueben, pero que lean publicaciones como ahí podéis ver las publicaciones está del set anterior, del tercer set, donde se puede ver la evolución que ha tenido la resolución del problema a lo largo de los años, con aplicaciones prácticas para el aula y para el profesorado, o el papel de la resolución del problema en la formación del profesorado, o cómo los profesores tienen también sus carencias en resolución de problemas para llevarla después al aula, profesores de formación inicial, profesores de formación continua, cómo la resolución de problemas, por ejemplo en esta publicación, favorece las estrategias comunicativas y de raciocinio matemático en la resolución de problemas. Hay también números especiales como el del ZNM, del Journal of Mathematical Behavior del 2005, sobre resolución de problemas, con una perspectiva internacional, de la misma manera que el libro que antes se mostró, el profesor Silvano también lo mostró en la mesa redonda, donde hay muchísimos o varios capítulos sobre resolución de problemas. Es decir, la resolución de problemas sigue vigente, sigue con mucho interés en el campo de la educación matemática. Nosotros hemos desarrollado algunas, yo he destacado ahí algunas publicaciones en resolución de problemas, en formulación de problemas, formulación de cuestiones, o incluso resolución de problemas en ambientes que son difíciles, como esta publicación que es un análisis de una actividad o de una experiencia en una escuela multigrado unitaria en México. En fin, hay muchas publicaciones en resolución de problemas. En el año 1994, Lester hizo una revisión de los últimos 25 años de didáctica de la matemática, pero de investigación en resolución de problemas. La hizo en el año 1994 y lo primero que decía en el artículo es que aparentemente había disminuido el interés de los investigadores y de los formadores en la resolución de problemas. Sin embargo, en el mismo artículo decía que el interés era solo aparente, porque en esa época, la época en la que todos éramos constructivistas, las investigaciones normalmente en muchos de los artículos de las publicaciones no incluían la palabra clave resolución de problemas, sino la palabra clave constructivismo, pero que dentro de las experiencias de constructivismo aparecía la resolución de problemas. Sin embargo, no es eso lo que se ha transmitido en las aulas, ¿no? En las aulas, en muchos casos, lo que tenemos es la resolución de ejercicios que no nos debe llevar. El hecho de que en las aulas lo que domine, o en muchas aulas, lo que domine sea la resolución de ejercicios o de problemas rutinarios, no nos debe llevar a investigadores y formadores a no investigar en resolución de problemas y a no formar en resolución de problemas. Cuando a mí un profesor me dice es que yo no tengo tiempo para hacer problemas en el aula, o es que yo no sé, necesito formarme, yo no puedo hacer esa actividad que usted está proponiendo, yo lo que hago es que les pregunto y les digo, ¿qué queréis?
que aprendan vuestros alumnos? Responded a eso. Si el profesor dice algo así como matemáticas con comprensión, entonces tendrá que hacer resolución de problemas. Si el profesor responde que lo que quiere es que sus alumnos aprendan a sumar, a multiplicar, a dividir o a hacer derivadas, pero memorísticamente, aplicando reglas, aplicando algoritmos, entonces les digo, no hagáis resolución de problemas. Si lo que quieres es que aprendan algoritmos solo, los algoritmos son importantes, ¿sabes? Pero si solamente queréis que aprendan algoritmos, no perdáis el tiempo en resolución de problemas, no lo hagáis. Pero entonces lo que estarás enseñando será matemática. Yo coincido con lo que decía Skell. Skell decía que enseñar matemáticas con comprensión y enseñar matemáticas memorísticamente realmente eran dos materias distintas. No eran dos formas de enseñar o de aprender matemáticas, sino que eran dos materias distintas. Eso es lo que yo les digo. Les digo, creo que lo que estás enseñando no es matemática. Si solamente son algoritmos, si solamente son reglas, creo que eso no es matemática. Y entonces les llevo otra vez a preguntarse ¿cómo puedo enseñar a través de la resolución de problemas qué problemas son buenos y cómo gestiono el aula? Ese es el momento para preguntarse. El momento en el que uno decide llevar la resolución de problemas al aula o no. Bueno, mucho se ha hablado de las distintas formas de entender la resolución de problemas. Resolución de problemas como estrategia metodológica, como contenido matemático, como finalidad de las matemáticas, como todo, ¿no? Como todo. Todo creo que puede balancearse, puede equilibrarse para trabajar en el aula si no olvidamos también la formulación de problemas. Bueno, con esto he acabado la introducción de mi palestra. Pretendo abordar ahora esos apartados. Primero unas preguntas en torno a la resolución y a la formulación de problemas. Después os voy a mostrar la reflexión, el trabajo que hemos hecho con unos profesores, un grupo colaborativo, que luego lo presentaré, frente a un problema de los cuadraditos sombreados. Después hablaré de los malos enunciados, malos en cursiva, de los buenos enunciados y finalmente trataré de cerrar con la preocupación. ¿Qué es lo que nos preocupa? Resumiendo la palestra, ¿qué es lo que nos preocupa a profesores y a investigadores? Primeros elementos y preguntas en torno a la resolución y a la formulación de problemas. Efectivamente, todos o casi todos situamos a Polya como el impulsor moderno de la resolución de problemas. Pero la resolución de problemas existe desde que existe el ser humano. Bueno, o a lo mejor antes, pero ahí ya no tengo noticias de eso. Pero desde que existe el ser humano existen los problemas, existe la resolución de problemas, llamados de una forma o de otra, como el profesor Antonio Miguel nos puso en su palestra, ¿no? De una forma o de otra existe la resolución de problemas. Y la formulación de problemas. En el caso de Polya, podemos ver la formulación de problemas en su última fase, en la fase de mirar atrás, en la fase de verificación, fundamentalmente con el heurístico de generalización. En Branford y Stein es un libro muy pequeño y bonito que se llama Solución Ideal de Problemas. La formulación de problemas aparece en la fase de identificación. Y en las aulas tradicionales yo creo que no aparece nunca la formulación de problemas. Aparece en aulas enfocadas a las competencias, enfocadas a proyectos, pero la fase de identificación de un problema a partir de una situación problemática es fundamental si lo que queremos es
que nuestros alumnos no solamente aprendan matemáticas o no solamente aprendan problemas de matemáticas, sino que también sean críticos, que ante una situación sean capaces de problematizarla para luego intentar resolverla. La formulación de problemas consiste en formular problemas a partir de situaciones problemáticas, pero yo creo que va más allá. La formulación de problemas es también una actitud, una forma de entender cómo se aprende y cómo se hacen matemáticas. Un gran desafío al que estudiantes y profesores se enfrentan si lo desean. Y ahí de nuevo vienen las preguntas. Yo suelo hacer muchas preguntas porque creo que es la formulación de preguntas la que nos acerca, la que nos operativiza nuestro pensamiento, la que nos hace recibir mejor y ser nosotros más críticos con toda la información que tenemos delante. De nuevo, como profesor, ¿qué deseo que aprendan mis alumnos? Pero como estudiante también necesitamos a otro tipo de estudiantes. ¿Hasta qué punto yo como estudiante quiero implicarme en una aventura que va a ser o que puede ser difícil, que puede tener obstáculos, pero que va a tener probablemente también el gozo, la satisfacción, el placer de hacer matemáticas? Esa pregunta se la tenemos que hacer a nuestros estudiantes. Y ese desarrollo no es un desarrollo matemático solo, es un desarrollo también personal, un desarrollo intelectual. Pero no intelectual en el sentido de nuestra mente. También se ha comentado aquí, nosotros somos lo que somos todo, el cuerpo, la mente, todo. Es el desarrollo completo del individuo. Cuando hablamos de generar oportunidades, de que todos los alumnos tengan oportunidades, las oportunidades no se terminan cuando los alumnos llegan a la escuela. Para dar oportunidades a los alumnos, para dar oportunidades para su vida futura, tenemos que educarlos de una determinada manera. Tenemos que educarlos en el raciocinio, en la comunicación, en la creatividad, en el sentido crítico. Eso yo creo que genera oportunidades para su futuro. Volviendo a Lester, en el mismo artículo de 1994 enunció 3 temas de interés para la investigación y resolución de problemas como metodología. Es decir, resolución de problemas, enseñar matemáticas a través de la resolución de problemas. Estos 3 temas, el papel del profesor, lo que sucede en el aula y la focalización en grupos más que en individuos, han resultado ser temas que seguimos viéndolos en las orientaciones curriculares y en las investigaciones en el plano internacional. Da igual el currículum del país que sea, hay algunas diferencias, pero vemos que esos temas que nombraba Lester son temas de interés y que prácticamente lo que tienen en común todas esas orientaciones curriculares es que la enseñanza de la matemática debería estar basada en la resolución de problemas, que el profesor debe actuar como guía y que la enseñanza es para todos. Enseñanza para todos, que es lo que comentaba antes de las oportunidades. Enseñanza para todos no es que exponga delante de todos, como vosotros sabéis, sino que tenemos que hacer que todos los alumnos tengan también el placer de hacer y de resolver problemas. Decía Puchada, un matemático español, que la mejor manera para incentivar a los alumnos en la resolución de problemas es que, al menos de vez en cuando, sean exitosos en la resolución de problemas. Tenemos que proponer problemas para que sean exitosos. Habrá problemas también más complicados donde no todos puedan ser exitosos, pero los alumnos tienen que tener éxito también en la resolución de problemas. Bien, aparte de las dimensiones que antes hemos visto sobre resolución de problemas, una de las preguntas o una de las preocupaciones recurrentes en la investigación es la caracterización de problemas. Y hay de caracterización de problemas probablemente casi tantas como artículos de resolución de problemas.
un investigador escribe algo sobre resolución de problemas y caracteriza un problema. Y dice, bueno, pues esto es lo que vamos a entender del problema. Aunque recuerdo en el congreso que tuvimos en Chile, en el 2013, organizado por el profesor Patricio Felder, que una de las discusiones, o uno de los consensos que había es que tratar resolución de problemas e investigaciones, no como sinónimos, pero casi al mismo tiempo, podía merecer la pena. Es decir, ¿qué es lo que subyace? ¿Qué es lo que tienen en común la resolución de problemas, las investigaciones? Porque antes se ha hablado de resolución de problemas abiertos, de investigaciones, empiezan a parecerse mucho, empieza a ser muy difusa la frontera. Lo que tienen en el centro, lo que subyace a todas esas actividades es la indagación. Y eso es lo que nosotros queremos que nuestros alumnos hagan, que indaguen, igual que hacen los matemáticos, igual que hacen en la vida cotidiana. Yo creo que hay muchas ocasiones en las que también indagamos o tenemos necesidad de indagar. Y tenemos un apoyo para esa indagación, que son las estrategias heurísticas. A mí me gusta siempre hablar, cuando hablamos del conocimiento del profesor o cuando hablamos de resolución de problemas, de dónde está la esencia. ¿Dónde está la esencia? Podemos discordar, podemos diferir en cómo se define problema o resolución de problema, qué es un problema abierto, qué es una investigación. Ya, pero ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está la esencia de la actividad rica, del entorno rico de aprendizaje en el aula? ¿Dónde está la esencia? Cuando hablamos de resolución de problemas, sabemos que el conocimiento matemático influye, que las estrategias heurísticas se ponen en juego, que son importantes las creencias y actitudes del alumno, del profesor también, pero del alumno también, hasta que una persona no acepta lo que tiene delante, la tarea que le ha puesto el profesor o la situación problemática, hasta que no la acepta como una tarea para él, no llega a ser un problema. Para esa persona no es un problema. Las creencias y actitudes, por lo tanto, son muy importantes, el trabajo colaborativo, el contexto, los factores metacognitivos, en particular el control del proceso, cómo vamos a controlar el proceso. Sí, pero ¿dónde está la esencia? Para mí la esencia está en la indagación y en la deliberación. Si empezamos a discutir esta actividad, para ti es problema, para ti es ejercicio, ¿qué es? Mi pregunta es, ¿hay deliberación? ¿Hay toma de decisiones? Si hay indagación y deliberación, merece la pena. También merece la pena hacer ejercicio, ¿eh? También no podemos, si nosotros no supiéramos hacer cálculos o hacer ecuaciones, estaríamos también muy limitados en la resolución de muchos problemas. O sea, por supuesto, hay que hacer también ejercicio, hay que ejercitarse. La discusión estaría cuándo y dónde, ¿no? Habría que hacer eso, ¿no? Pero la indagación y la deliberación, desde mi punto de vista, son parte de la esencia de la resolución de problemas, que me permite enlazar con la formulación de problemas. La formulación de problemas es donde tenemos que tomar también muchas decisiones. En la formulación de problemas nos preguntamos qué aspecto de la situación que tengo delante es abordable o tiene sentido o interés, qué dimensiones quiero considerar en esta solución para plantearme una extensión o una generalización del problema, o como profesor, qué quiero alterar en el enunciado y en función de qué objetivos de aprendizaje. Y cuando formulo problemas, tengo que formular cuestiones y tengo que deliberar, tomar decisiones, que es una competencia del ser humano, no de este siglo, sino de siempre. Pero tenemos que tomar decisiones, tenemos que aprender a tomar decisiones. Bueno, ese apartado, como comenté, eran unas primeras preguntas, unos primeros elementos sobre formulación de problemas, sobre resolución y formulación de problemas. Y ahora os voy a contar una experiencia con un grupo de maestros. El PIC quiere decir Proyecto de Investigación Colaborativa,
Y en ese grupo hay profesores de ensino fundamental desde 3 a 12 años, de secundaria, 12, 18 años. Hay estudiantes del maestrado, estudiantes de doctorado, estudiantes, futuros profesores, profesores en formación. Hay una inspectora de educación y hay investigadores. Bueno, pero no hay mucho de cada. En total somos 12, 13 personas. Ese es el PIC, un grupo de trabajo colaborativo. Nos reunimos cada 2 semanas y reflexionamos sobre la resolución de problemas, sobre nuestra manera de entender la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Diseñamos, planificamos actividades para el aula, se llevan al aula, se analizan con vídeos. Bueno, en una de las sesiones del PIC, planteé este problema. En un rectángulo 4×10 hay 6 cuadraditos sombreados. El problema no es mío, el problema no me acuerdo de dónde lo tomé, pero es un problema conocido. Y venía así, el problema estaba enunciado de esa forma. 4×10 hay 6 cuadraditos sombreados, expresa qué parte del rectángulo es la parte sombreada como porcentaje, luego como decimal y finalmente como fracción. Bueno, como podéis imaginar, el desafío matemático no era tal desafío. El problema es un problema fácil desde el punto de vista matemático. Pero los miembros del PIC, los participantes, los maestros, sintieron incomodidad, desasosiego. Sintieron incomodidad porque ahí dice que primero como porcentaje, luego como decimal y finalmente como fracción. Y ellos decían, es que lo más fácil es decir 6 partido por 40. ¿Por qué este problema pide que primero empecemos por el porcentaje? El autor de este problema, ¿por qué quiere que los alumnos empiecen por el porcentaje? Bueno, lo que hicimos fue representar el problema. Vamos a representar el problema. No se ve el sombreado, ¿no? El sombreado, bueno, yo lo voy marcando. Salieron 2 representaciones, esta y esta. En esta primera está sombreada la columna esta y la mitad de esta, ¿vale? Y en esta está sombreado esto. Bueno, los que usaron esta representación de 1 por 1. Ah, los cuadraditos de 1 por 1. Bueno, podría ser 2 por 2. Ah, sí, pero lo que se usó fue una retícula, un papel cuadriculado, entonces se sombreó así. Entonces, los que usaron esta representación dijeron, es más fácil el porcentaje. Lo más fácil es el porcentaje, porque esto representa una columna y media de 10. Una columna y media de 10 es 15%. Y los que usaron esta representación dijeron, es más fácil la fracción. Y entonces dijimos, ¿y si se representa así? Bueno, aquí hay sombreado este de aquí, este y este. Bueno, realmente esta representación no es habitual. Si nosotros lo ponemos a los alumnos no van a usar esta representación normalmente. Usan alguna... Bueno, la primera, ¿no? Es la que suelen usar los alumnos o la segunda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la reflexión que hicimos con los alumnos, en el grupo de los maestros y de los profesores, fue sobre la representación, cómo puede condicionar. Pero
nos planteamos, bueno, si el autor de este problema lo que quiere es que se use una representación para que el porcentaje salga de manera natural, ¿qué pueden aprender los alumnos más allá de este problema? Si en vez de un rectángulo 4×10 fuera 4×8, ya ahí no tendría sentido. Ya ahí lo que tenemos como más natural es 6 partido por 32. ¿Por qué? Pues porque 6 partido por 32 no es equivalente a ninguna fracción con denominador 100. Esa fue la reflexión que hicimos con los maestros. Lo que destacamos de ahí fue la importancia de pensar en las limitaciones que tiene un enunciado, en los requisitos ocultos que tiene el enunciado, lo que nos lleva de nuevo a resolver problemas y formular problemas y a plantearnos cuál es su adecuación al nivel educativo. ¿Se puede plantear este problema en primaria? Bueno, la conclusión, en el signo fundamental, la conclusión es que sí, claro, se puede plantear en primaria, porque con los alumnos también podemos y debemos, desde mi punto de vista, reflexionar sobre la influencia de la representación, cómo la representación nos puede hacer cambiar nuestra visión del problema, nuestro progreso en el problema. Hay un investigador japonés que se llama Kazuhiko Nunokawa, que en una de las publicaciones que comenté antes, que ponía, escribió un capítulo en un libro que organizamos allí en Huelva, y él lo que investigaba en esa época, en el año 2000, era sobre cómo los procesos, los distintos cambios que hace un resolutor en la representación llevan hasta la resolución del problema, ¿no? La influencia de la representación, la elegancia matemática. Yo creo que vosotros decís belleza matemática, ¿no? Elegancia matemática. 6 partido por 40 igual a 3 partido por 20 igual a 15 partido por 100 es más elegante que 6 partido por 40 igual a X partido por 100, donde puede que no que se haga de manera mecánica, o las reglas de 3. Hay distintas formas de hacerlo. Y por supuesto que el contexto influye en la expresión, la reflexión que hacemos con nuestros alumnos. ¿Por qué me piden primero porcentaje? Deberá ser dependiendo del contexto. Si el problema es sobre qué parte de calcio hay en una botella de leche, normalmente será en porcentaje. Si el problema es relativo a la altura de un jugador de baloncesto, será como decimal. Si el problema es de qué partes de pizza se ha comido, pues será como fracción. Es decir, el contexto influye en la expresión. Y seguimos con los malos enunciados, porque en el caso anterior del problema de los cuadraditos sombreados, en la discusión, pues alguien dijo, el enunciado es un enunciado malo. Pero mi reflexión es, ¿cómo puede ser un enunciado malo si genera aprendizaje matemático? No será malo, tendremos que gestionarlo. Habrá que gestionarlo de una determinada manera, pero no es malo el enunciado. Bueno, en el libro de How to Solve It de Polya del 45 hay un problema que es: un pájaro entra en el aula, ¿qué hacer? Es un mal enunciado para algunos, ¿no? Es un mal enunciado. Pero yo lo trabajo con el problema, lo suelo poner cuando doy cursos de formación continuada o en el mestrado, en el doctorado, en las clases de resolución de problemas. Porque ese problema, la reacción que tenemos normalmente ante ese problema es perplejidad. Un pájaro entra en el aula, ¿qué hace? Nos quedamos perplejos. La perplejidad también la necesitamos en el proceso de resolución de problemas matemáticos. Cierta perplejidad es lo que va a provocar o lo que va a condicionar que sea verdaderamente un problema o no. Cierta perplejidad. Interés, que es la implicación que tiene el alumno. Y sigo sumando aquí la indagación y la deliberación como aspecto, como esencia de la resolución de problemas.
una adaptación a la matemática libre que yo hago del problema, un pájaro entra en el aula, ¿qué hacer? Es el de policías y ladrones. Policías y ladrones es unos ladrones roban en un banco, la policía atrapará a los ladrones. Ese es el problema. Bueno, en ese problema hay que decidir muchas cosas, hay que tomar decisiones, hay que determinar cuáles van a ser las variables, el tiempo desde que los ladrones salen del banco hasta que se llama la policía, el tiempo que tarda la policía, la distancia a la que está, la distancia de la frontera, suponiendo que la frontera es la salvación para los ladrones, el apoyo que pueda tener la policía en otros lugares, el apoyo que puedan tener los ladrones, bueno, mucha riqueza matemática, donde pueden aparecer, por supuesto, temas de movimientos, de funciones. Una vez en un curso hasta un profesor planteó ecuaciones diferenciales a partir de este problema. Es decir, una gran riqueza matemática. Una gran riqueza para formular problemas que necesita una gestión del profesor distinta también. Necesitamos a un profesor que no se incomode por no saber qué es lo que va a surgir. Un profesor que esté a la expectativa. Por supuesto que se prepare el problema, en la situación, pero tiene que estar a la expectativa también de los intereses de los alumnos, de lo que se determine en esa clase. Pero un profesor que lleve a los estudiantes a hacer matemáticas, no solo a consumirlas para superar un examen. Un profesor que lleva a los estudiantes a hacer matemáticas. Los buenos enunciados. Este es un buen enunciado. Bueno, ya veremos. Porque a veces los buenos enunciados también encierran alguna sorpresa. Este es un problema, un triángulo donde se dan las longitudes de sus tres lados y una altura. Y se pide obtener otra altura. Este problema se puede hacer de varias formas. Una de ellas es, si se hace este problema por este procedimiento, llegamos a que la altura es aproximadamente 11,94 unidades. Pero el problema también se puede resolver por semejanza de triángulo. Y llegamos a que la altura es 16 tercios. O sea, 5,3. Antes 11,94. Ahora 5,3. O si usamos la constante del área, a mí esta es la que más me gusta. Si tengo los lados de un triángulo y tengo una altura, pues el lado por su altura es igual a otro lado por la altura correspondiente. A mí esa es la que más me gusta. Y sale también 16 tercios. ¿Qué ocurre? Yo esto cuando lo llevo al aula con profesores o bien con los alumnos, cuando lo llevo al aula también hay perplejidad. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Cuando las dos formas de resolverlo son correctas. Y realmente lo que hay es incompatibilidad de datos y condiciones. Cuando damos un triángulo, el triángulo queda determinado por sus lados. Si doy una altura, la altura tiene que ser compatible. No puedo dar cualquier altura. Se pone en juego en este problema semejanza de ecuaciones, sistema de ecuaciones, semejanza de triángulo, constante del área, determinación de un triángulo con sus lados. Y eso nos lleva a seguir formulando problemas y seguir formulando investigaciones. ¿Quedará un cuadrilátero también determinado por sus lados? ¿Quedará un pentágono? ¿Cómo puedo determinar mínimamente un polígono? Con lo cual he pasado de la resolución de problemas a la formulación de problemas, a las investigaciones, haciendo algo que decía Schoenfield, que es un problema nunca acaba. Realmente en el aula hay que acabar. No podemos estar con un problema todo el curso. También nos cansaríamos, se cansarían nuestros estudiantes. Pero un problema puede no acabar. Y termino con la preocupación de profesores e investigadores. Y vuelvo a las preguntas. Esas eran las preguntas de los profesores. Como profesor, ¿qué me pregunto? Y repito las preguntas que antes enuncié. ¿Cómo puedo enseñar, a través de la resolución de problemas, qué problemas son buenos y cómo gestiono el aula
para promover un buen entorno de aprendizaje. Bueno, os voy a contar esto a través de un ejemplo. Y el ejemplo se llama, una actividad que yo les pongo a mis alumnos y les digo, una actividad cualquiera sencilla en cursiva. Y les pregunto, ¿sabemos contar? Y todos dicen, sí, sabemos contar. Claro. Se ríen porque piensan que la pregunta es una pregunta tonta. Sabemos contar. Entonces les digo que cuenten de uno en uno. Empiezan a contar de uno en uno, después les digo de 2 en 2, de 3 en 3. Y ahora les hago alguna pregunta. ¿Podemos llegar al 10 contando de 2 en 2? A partir de 0 y de 3 en 3. ¿Cómo tenemos que contar para llegar al 13? Y les digo que formulen problemas a partir de ahí. Empiecen a preguntar, a hacerse preguntas. Y surgen algunos problemas, algunas preguntas. ¿Cómo son los números a los que llegamos de 2 en 2 partiendo del 0? Y a los que llegamos de 3 en 3, 4 en 4, 5 en 5. ¿Hay más números como el 13? ¿Cómo podemos contar los niños que hay en el patio a la hora de entrar al colegio? O las personas que hay en una manifestación, o los asientos de un teatro, y los pájaros que hay en una bandada, en un grupo de pájaros que está pasando, o los peces en un estanque. Fijaos que aparecen ya contenidos que ya son superiores, aparece la divisibilidad, aparece la estadística, la probabilidad, pero además aparece una pregunta que es muy importante: ¿cómo de exactas son las matemáticas? ¿Qué pensamos nosotros, qué piensan nuestros alumnos, qué piensan los profesores sobre la naturaleza de las matemáticas? Esto no, me quedan 3 minutos o cosas así, ¿no? Cuando trabajamos con profesores, estoy hablando en esta parte final, dije que iba a hablar de las preocupaciones de profesores e investigadores. Cuando trabajamos con los profesores, tenemos algunas veces el doble papel, ¿no? El papel de la formación de profesores, pero al mismo tiempo nos interesa investigar sobre cómo es ese desarrollo profesional del profesorado. Y por lo tanto, pues, planteamos preguntas a los profesores o de forma que a veces son ellos los que plantean esas mismas preguntas, ¿no? ¿Cómo plantear el problema a los alumnos? Contexto interesante. Y hay una pregunta fundamental para nosotros, la última: ¿permite aplicar la estrategia qué pasaría si? Es la que nos lleva a formular problemas, de la resolución de problemas a la formulación de problemas. Como nosotros estamos también muy preocupados por el conocimiento del profesor, añadimos una pregunta para que el profesor reflexione sobre qué conocimiento poseo o debo poseer para proponer y gestionar este problema en el aula. La resolución de problemas es más que resolver problemas. La resolución de problemas nos debe llevar a institucionalizar los aprendizajes con nuestros alumnos, a aprender heurísticos, a reflexionar. Yo creo que la clave como estrategia formativa es la reflexión. Las claves de la resolución de problemas, desde mi punto de vista, son la perplejidad, el interés, la indagación, la deliberación, la formulación de problemas. Y una de las preguntas, una de las preocupaciones de los profesores es, como comentaba en las preguntas que antes formulaba, bueno, y hay buenos problemas, ¿cómo puedo trabajar este contenido, pero empezando por un problema? Y yo os traigo aquí un ejemplo, que es el problema de la parcela rectangular. Una inmobiliaria está vendiendo parcelas, terrenos, ¿no? Está vendiendo puestos terrenos. Una inmobiliaria vende terrenos, todos son rectangulares, y la valla, el perímetro, el contorno, son 200 metros, todas al mismo precio. ¿Cuál comprar? Este es un problema. Cuando yo lo he planteado a alumnos de secundaria y a profesores, ha habido siempre muchas soluciones. Ha habido profesores que han dicho: yo compraría la que está más cerca de la toma de electricidad. Y es una posibilidad. Yo compraría la que está más cerca de la carretera, de la estrada. Otra posibilidad. O la que tenga la toma de agua más cerca. Y otra posibilidad. Y son todas posibles.
la cuestión es, la que yo les planteo es, ¿cómo podemos modelizar matemáticamente este problema? ¿Cómo lo podemos abordar de manera que tenga interés en matemáticas? Bueno, la primera vez que planteé yo este problema se lo planteé a un alumno de 13 años, no en el aula, sino fuera del aula. No había visto todavía funciones cuadráticas, la parábola, ni nada de eso. Lo que hizo el alumno fue hacer una tabla. Eso es lo que hizo el alumno. Hacer una tabla de datos. Y entonces el alumno dijo, tiene que ser la de 50. Tiene que ser el cuadrado. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, es que yo voy dándole valores a uno de los lados y voy calculando el área y resulta que cuando llego a 49 y medio se hace muy grande y después cuando le doy al 50 y medio sale lo mismo. O sea que hay algo ahí que tiene que estar en el medio. Pues así, más o menos lo que me dijo. Estaba entendiendo la función cuadrática. La estaba entendiendo. La función cuadrática modeliza ese fenómeno, un fenómeno de crecimiento y de crecimiento simétrico. Este problema, para mí, vale para introducir la función cuadrática, introducir la parábola. Pero muchas veces lo situamos después. Primero se da la parábola y se dice, vamos a estudiar la función cuadrática, f de x igual a x cuadrado más bx más c. Esa expresión algebraica que la necesitamos, si la damos al principio, oculta la esencia, oculta el significado. Bueno, hay muchas maneras. Se puede hacer este problema con geotidas. ¿Geotidas? ¿El nombre? ¿Geotidas? ¿Geotidas? ¿Con geotidas? Sí. ¿Cómo? No. Geotidas son tiras de plástico unidas. Con geotidas se resuelve este problema. Rectángulos. Bueno, después lo explico. Expresión. Expresión de la fórmula del área, bueno, esto lo he comentado antes. Otra forma es calcular el vértice de la parábola. Otra forma es calcular el máximo por las derivadas. Es un problema muy interesante de plantearlo en sucesivos años para ver cómo las herramientas matemáticas pueden ser útiles. Pero a mí hay una que me gusta mucho, que es esta. Si yo supongo que hay una simetría y conjeturo que es el cuadrado la solución, entonces todos los rectángulos los podría expresar así. 50 más x, 50 menos x. El área, 50 al cuadrado menos x cuadrado. El máximo cuando x vale 0. La resolución del problema y la formulación del problema, ¿qué fomentan? La creatividad, la cooperación entre iguales, una actitud crítica y proactiva, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la reflexión sobre la naturaleza de las matemáticas y su relación con la vida cotidiana, sus problemas. No se ve muy bien. ¿Y no es eso lo que realmente hacemos cuando resolvemos y formulamos problemas? ¿Qué es lo que hacemos cuando resolvemos problemas y cuando formulamos problemas? Indagamos, deliberamos, tenemos perplejidad, ponemos en juego la creatividad, necesitamos la motivación, una comprensión profunda se favorece con la resolución de problemas y la formulación de problemas. Nos interesa extender los resultados cuando formulamos problemas, reflexionamos sobre los resultados, reflexionamos sobre la importancia de la resolución de problemas y la formulación de problemas en el desarrollo del conocimiento matemático y la importancia de la resolución de problemas y la formulación de problemas en el desarrollo personal. Y la resolución de problemas y la formulación de problemas no se queda solo en el propio problema, incluso no se queda solo en las matemáticas, sino que influye en el desarrollo personal, desarrollo intelectual de la persona. Bueno, yo lo que he querido a lo largo de la palestra ha sido precisamente poner de relieve algunas reflexiones para que ahora sigamos reflexionando
Y el objetivo era ese, como os decía al principio, que compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la solución del problema. Muy obrigado. Perguntas? No tengo. El tercer micrófono está así. Varias oportunidades tú mencionaste el tema del interés, tanto de los estudiantes, tanto de los profesores, para hacer resolución de problemas. Me gustaría si pudiera decir algo más sobre el interés, que es una cosa esencial en la solución de problemas. Se puede, no sé, comentar. Sí. Bueno, el interés es algo difícil también de abarcar, ¿no? Difícil de abarcar o de capturar la esencia, ¿no? Pero yo creo que nosotros lo que nos interesa es aquello en lo que algo nos va. Es decir, que o bien nos presenta un desafío o bien lo necesitamos para algo. Así es como creo que podemos hacer que se despierte el interés. Puede haber un interés intrínseco. Hay alumnos que tienen interés intrínseco por la matemática. De hecho, yo creo que lo podemos ver en muchos niños. De pequeños tienen interés en jugar con los números en particular. Los niños tienen interés. Cuando van creciendo, parece ser que la escuela les quita el interés. Entonces, ¿cómo hacer que los niños se interesen? Yo creo que ahí una de las claves para mí es la variedad de estrategias metodológicas. Hay muchos niños que les interesa simplemente porque usen el ordenador. Si usan el ordenador están interesados, pero ese interés es un interés a corto plazo. Es un interés para esa actividad, les puede valer para unas cuantas actividades, pero después también se aburren del ordenador. Y quien dice el ordenador dice cualquier recurso. Si trabaja las geotiras, se va a aburrir de las geotiras, de las tiras o del geoplano, se va a aburrir si siempre eso. Es decir, que yo creo que la variedad es fundamental en el despertar del interés. Pero es muy importante también que las preguntas sean desafiantes. Los alumnos se acomodan cuando están habituados nada más que a hacer ejercicios. Entonces sí se acomodan y no quieren resolver problemas. Sin embargo, cuando los acostumbramos, cuando tenemos un ambiente de resolución de problemas, suelen preferir el plantearse esos interrogantes que no retornar a solamente hacer ejercicios. En el caso del profesorado yo creo que es más o menos lo mismo en cuanto a las estrategias formativas nuestras. La experiencia que nosotros tenemos con el TIC, con el grupo de los maestros y las maestras, es que al principio ellos no querían hacer problemas. Lo que querían era diseñar problemas para el aula. Tuvieron un buen desarrollo profesional, se sintieron respaldados, se atrevieron, a pesar de que algunos reconocían falta de conocimiento, falta de preparación, se atrevieron a hacer problemas en el aula. Pero llegó un momento en el que dijeron, si no profundizamos en las matemáticas, si no hacemos problemas nosotros mismos aquí, ya no podemos seguir más. La confianza como estrategia metodológica que hemos adquirido está bien, pero ya no podemos seguir más. Entonces, los ambientes colaborativos, reflexivos, yo creo que también provocan ese interés.
seguindo essa mesma linha que ele estava prestando interesse, você falou agora, quando os professores descobriram que eles tinham que aprofundar essa matemática nesse grupo colaborativo, ou lá na sua universidade, nas escolas, vocês estão conseguindo que os professores, quando chegam nessa consciência, eu tenho que aprofundar e eu mesmo tenho que trabalhar mais problemas matemáticos. Aí vocês conseguem trabalhar com eles os problemas e eles começam a entender e ver a necessidade dessas dimensões e outras maneiras de trabalhar em aula. Sí, el problema que presentaba aquí de los cuadraditos, no era un desafío para ellos, ¿no? Pero el desafío para ellos fue profundizar en las razones por las que ese problema estaba planteado así, y eso llevó a profundizar en las representaciones de los problemas. Ese es un ejemplo. Con ellos sí profundizamos. Cuando ahora diseñamos las actividades para el aula, lo primero es profundizar en los problemas que van a componer esas actividades, y hacemos problemas entonces también con ellos. Ellos se plantean los problemas, y no solo se plantean los problemas, se plantean los conocimientos, las conexiones de ese problema con contenidos posteriores y contenidos anteriores. Es decir, que hacen una reflexión sobre su propio conocimiento también. Pero ahora, no al principio. Al principio, nosotros empezamos en el año 1999. Al principio no, pero llegó un momento en el que sí decidieron dar el paso. Nosotros, el grupo es colaborativo, nosotros no determinamos la dirección del trabajo, se determina colaborativamente. Por lo tanto, hasta que ellos no decidieron hacer matemáticas, ellos como hacedores de la matemática, no como profesores, nosotros no dimos el paso. Uma outra pergunta. Quanto tempo esses professores ficam juntos? Você falou que o grupo colaborativo agora tinha 12 ou 13, tem futuros professores e investigadores. Agora você falou de 99, então talvez tenha um processo, alguns ficam um tempo, depois voltam, ou vão embora, ou chegam outros. Normalmente, por quanto tempo você trabalha nesse grupo colaborativo? En ese grupo colaborativo, del 99 permanecemos 3, una profesora y 2 investigadores. La mayoría de los miembros ahora mismo, bueno, no la mayoría, hay algunos que llevan 10 años, otros 8 años, y otros son incorporaciones nuevas. Los estudiantes, los futuros profesores, se incorporan, están un año y ya después siguen dependiendo de si han conseguido trabajo cerca de Huelva o no, pero sí hay, normalmente se quedan, permanecen en el grupo. Lo que tú querías es saber la frecuencia de encuentros. Não, foi isso que eu queria saber. Mas ele pode responder também isso, que eu acho que Profesor. Bueno, la frecuencia, lo comenté antes, nos reunimos cada 2 semanas. Cada 2 semanas, una tarde, 3 horas. Y hay trabajo para, de una reunión a la siguiente, hay algo de trabajo. Parabéns primero. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para que hay una reflexión del profesor en su práctica? Pero ¿cómo hacer para que el profesor llegue a un momento de una matemática aplicada y una matemática de resolución de problemas y que el estudiante perciba eso? Porque yo siento, como profesora que soy, que llega un momento donde se queda en la resolución de problemas y el estudiante queda con vacíos, porque queda ahí como con muchas preguntas. Esa misma resolución le ayuda a hacer una resolución de problemas, pero se quedan dudas. Y avanza el tiempo, el profesor reflexiona de su práctica y él después llega a darse a entender que faltó algo, pero el estudiante ya está en otro momento. Entonces, ¿cómo hacer esa troca de saberes, ese cambio de saberes? Aunque
el idioma lo he entendido. No sé si he entendido bien toda la pregunta, pero voy a intentar responder. Prácticamente lo que preguntas es todo, ¿no? Estás preguntando por el profesor, por el alumno. Yo la pregunta o la respuesta me llevaría a la pregunta que yo hice antes para los profesores. ¿Qué quieres que aprendan los alumnos? Eso se lo tiene que responder un profesor. Cuando el profesor lleva la resolución de problemas al aula, hay una parte que yo comentaba al final. No puede ser simplemente resolver problemas. No podemos resolver un problema detrás de otro si no hay momentos de institucionalización de los aprendizajes. Es decir, momentos en los que tenemos que parar y reflexionar sobre qué hemos aprendido. Cuando se hace resolución de problemas, se aprende matemática, se puede aprender un determinado procedimiento, se puede aprender un concepto, pero se aprende también estrategias para resolver problemas. O sea, la reflexión de qué hemos aprendido también debe incluir que hemos aprendido de estrategias de resolución de problemas. Es aplicar las reglas del discurso de Descartes, ¿no? Que decía lo que me sirvió en los problemas anteriores, bueno, traducción libre, lo que me sirvió en los problemas anteriores o en las situaciones anteriores, lo uso ahora como herramienta para las posteriores. Entonces, esa conciencia la debe tener el alumno y esa conciencia la debe tener el profesor. Y tú decías que puede que el profesor se dé cuenta de que había algo importante que debía haber trabajado y sin embargo ya pasó. Pero no pasa. No pasa. Se puede volver a plantear desde otro punto de vista. O sea, realmente no pasa. Tampoco me parece mal el que algunos problemas se queden abiertos. Eso tampoco me parece mal. Si a mí me dijeran, tienes una hora solamente para hacer una actividad con los alumnos de un curso y ya no tienes más actividades, no puedes hacer, las matemáticas del curso del año entero se reducen a una hora. Yo probablemente no les explicaría nada, probablemente les pediría que formularan problemas, que formularan simplemente, o sea, ni siquiera les propondría un problema, sino que les diría formular problemas. La formulación de esos problemas yo creo que les daría a ellos trabajo para mucho más. No sé si he respondido, ¿sí? Gracias, Pedro. Que voy a hablar contigo. Vou fazer uma questão e tenho certeza que sabes a resposta, mas acho que é importante discutirmos aqui também o que está antes da resolução de problemas e da formulação de problemas. Tu colocaste o exemplo do retângulo, que tem um perímetro de 200 metros e permite discutir, portanto, permite elaborar problemas e discutir diferentes matemáticas em diferentes momentos em diferentes etapas educativas dos alunos na escola. A minha questão é como ou que conhecimento o professor tem que ter de modo a poder implementar, mas não só implementar, entender, analisar, dar significado e perspectivar as potencialidades dessa abordagem para que os alunos possam ir entendendo a matemática numa perspectiva contínua. Não apenas construtiva, mas essencialmente numa perspectiva mais contínua, não seja uma coisa pontual que é feita funções em determinado ano, depois vem equações diferenciais na universidade e vem a área antes ou depois, portanto, de forma que seja um processo contínuo com significado. Bueno, voy a coger mi pen, lo voy a poner ahí y voy a hacer una palestra sobre conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Sí, bueno, desde el modelo que trabajamos nosotros, de MTSK, conocimiento especializado del profesor de matemáticas, tenemos una propuesta de en qué puede o en qué debe consistir el conocimiento del profesor. ¿Qué es eso del conocimiento del profesor? ¿Qué conoce un profesor que sea propio, específico
del profesor de matemáticas. Que no nos interesa. Es importante el conocimiento pedagógico general, por supuesto. Para responder a la pregunta de Miguel, hace falta el conocimiento pedagógico general. Claro, la dinámica del grupo hace falta. La motivación que supone la manipulación de objetos para algunos alumnos, todo ese tipo de conocimiento hace falta. Pero fundamentalmente nosotros, en didáctica de la matemática, de lo que nos ocupamos es de aquello que es específico del profesor de matemáticas. Entonces, para poder trabajar un problema de esta forma, para poder gestionar, yo antes decía, necesitamos otro profesor, la gestión tiene que ser distinta. Entonces, muchas veces pensamos, aquí en Brasil está la idea de esto del notorio saber, ¿no? Algunas veces pensamos que es suficiente, ¿no?, con el conocimiento de matemáticas. Para gestionar un problema de esta manera, no es suficiente con el conocimiento de la matemática. Y además, si fuera suficiente, no sería ese conocimiento matemático que habitualmente se tiene. Nos hace falta el profesor para gestionar este problema, por supuesto que tiene que conocer, pues, dependiendo del nivel, si se plantea en primaria, secundaria o bachillerato, pues tendrá que conocer el rectángulo, las propiedades del rectángulo, incluso clasificación inclusiva. Todo eso debe saberlo, no solamente saber lo que es un rectángulo, sino clasificación inclusiva. Hace unos años, cuando lo planteé en clase, los alumnos dijeron, no tiene solución, porque la solución es el cuadrado y el cuadrado no es rectángulo. Entonces, pues tiene que conocer también eso, y las ventajas que tiene usar una clasificación o no, una clasificación inclusiva o una clasificación exclusiva. Es decir, conocimiento del tema, que incluye definiciones, propiedades, contextos donde tiene sentido el problema o los contenidos relacionados. Todo eso es parte del conocimiento del tema. Pero tiene que conocer también cómo conecta. Yo antes hablaba de conexiones. Conexiones que permitan a este contenido ligarse, ¿no?, relacionarse con contenidos posteriores. Es que trabajar con, por ejemplo, yo hablaba antes de las tiras. Cuando tenemos tiras y formamos un rectángulo, lo que ocurre ahí es que si las movemos aparecen infinitos romboides, ¿no?, infinitos paralelogramos. ¿Cuál es el que tiene área máxima? Lo vemos, lo estamos viendo. Se ve que la altura máxima la da el rectángulo, que si lo hacemos con rombos, la altura máxima la da el cuadrado. Eso lo vemos con las tiras. Pero eso significa conocimiento al menos de dos tipos. Uno de conexiones, pero otro de recursos, de una estrategia, un recurso, en este caso, las tiras o el GeoGebra, o un recurso para poder plantear a los alumnos una estrategia de aprendizaje. Es decir, que nos hace falta conocimiento del tema, conocimiento de conexiones, conocimiento de estrategias, actividades, recursos, conocimiento de dónde van a estar las dificultades principales de los alumnos. Claro que nos hace falta ahí. Y probablemente por eso el profesor sea capaz de diseñar unas estrategias para que los alumnos puedan superar. No para que los alumnos no se enfrenten a los errores, sino para que los alumnos puedan superar esos errores, o incluso para que los errores afloren, ¿no? Hay un conocimiento elemental que debe tener también, es si es idóneo para el nivel, ¿no? Debe saber si eso lo puede plantear en ese nivel. Y me he dejado para el final uno, que es el conocimiento de cómo se hace matemática. De que en matemáticas, por ejemplo, conjeturar es algo muy importante, y aquí aparece. Estamos poniendo a los alumnos ante una situación en la que pueden conjeturar. Y otra cuestión, estamos poniendo a los alumnos para que estudien los casos límites. Cuando movemos las tiras, estamos viendo casos límites en que la altura es 0 y la altura es la máxima. Estos son los casos límites, que es una manera, es un recurso que tenemos muchas veces en matemáticas para saber cómo se comporta un fenómeno. Por ejemplo, en las funciones. Para la representación, para tener una idea, estudiamos tendencias.
¿Qué ocurriría si vamos al infinito o al menos infinito? Entonces, yo, cuando reflexionamos sobre el conocimiento, ¿no? Sobre el conocimiento que permite al profesor o que puede poner en juego un profesor, nosotros normalmente hablamos de 6 subdominios. El año pasado yo lo presenté aquí: conocimiento del tema, conocimiento de la estructura, o sea, las conexiones, conocimiento de cómo se hace matemática, nosotros le llamamos conocimiento de la práctica matemática, conocimiento de estrategias, recursos, conocimiento de las características del aprendizaje y conocimiento del currículum y de los parámetros curriculares. Aparte de todo eso, y mediando todo eso, están las concepciones del profesor. Va a influir las concepciones del profesor en ese conocimiento, y ese conocimiento también va a influir en las concepciones. Todo eso se pone en juego. Y en todo eso yo creo que debemos nosotros formar a los profesores, a los futuros profesores y a los profesores de formación continuada. Los tenemos que formar en todo eso. No basta con que los formemos en el conocimiento del tema, y los temas de manera aislada, y en un conocimiento de estrategias metodológicas. Eso no es suficiente. Es mejor que si fuera solamente el tema, o si fuera solamente el notorio saber. Es mejor, pero no es suficiente. Hay muchas componentes de proceso. Agradecemos ao professor Dr. José Carilli por sua palestra.